En el arranque del siglo XX, a los afanes exploradores que tanto habían galvanizado al mundo de la ciencia y al prestigio de las naciones en los tiempos anteriores, les quedaban ya muy pocas metas que alcanzar. Los dos grandes retos geográficos que aún ofrecían una resonancia internacional y una trascendencia histórica eran sin duda los dos polos de la Tierra, que todavía no habían sido hollados por el hombre. De los dos, la meta que se consideraba más asequible era el Polo Norte. Y a esa empresa se dispusieron y empeñaron diversas expediciones, principalmente británicos, noruegos y estadounidenses, todos ellos con más o menos respaldo de sus respectivos gobiernos. El noruego Amundsen había llevado a cabo ya varios ensayos en el Ártico y se disponía a acometer uno más con ese objetivo cuando, hallándose con todo el equipo dispuesto a bordo de su buque de apoyo, el Fram, en escala en las islas de Madeira, le llegó la noticia de que el norteamericano Pearl se le había adelantado y logrado el hito del Polo Norte el año anterior, en abril de 1909. Pero la frustración de Amundsen duró apenas un instante, porque de inmediato sorprendió a su tripulación y a su equipo con un sorprendente cambio de planes. Pearl les dijo: se nos ha adelantado en el Polo Norte, con lo cual no tiene ya ningún sentido empeñarnos en ir allí. Pero eso no significa ni que volvamos a casa ni que dimitamos de nuestro sueño de gloria. Como sabéis, el británico Scott está en Australia preparando su expedición en pos de la conquista del Polo Sur. Yo acabo de remitirle un telegrama anunciándole que ese también es a partir de ahora nuestra meta. En consecuencia, el Fram levará anclas hacia allá de inmediato, pues nos lleva bastante ventaja. Ocioso es decir que quien no quiera seguirme en esta nueva empresa deberá desembarcar y quedarse aquí en Funchal. Aquel telegrama retador que el noruego envió al británico a su base de Australia alcanzó pronto trascendencia mundial. La empresa de ser el primero en llegar al Polo Sur sumaba así a su intrínseca dificultad el atractivo mediático irresistible de una carrera planteada a dos, con todos los ingredientes de una pugna deportiva pero también política. En ese terreno del apoyo político, el británico desde luego llevaba ventaja, ya que el gobierno de Londres se había volcado con derroche en la dotación de medios para la expedición. Su barco, el Terranova, era una fragata de gran porte y en su equipamiento Scott había elegido como medio básico de transporte y arrastre poneys tibetanos y un medio nuevo y revolucionario en aquella época, tractores mecánicos movidos por orugas por cadenas. Amundsen, por el contrario, contaba con un equipo de corte tradicional, el mismo que había dispuesto para su ruta al Polo Norte y basado esencialmente en el tiro de perros esquimales. Los poneys eran efectivamente más robustos y manejables, pero por contra resultaban mucho más difícil protegerlos contra las ventiscas. A mediados de octubre de 1911, los dos barcos, el Fram y el Terranova, se encontraron y coincidieron en la Antártida, en la Bahía de las Ballenas. No obstante, los campamentos base de unos y otros se dispusieron a bastante distancia, y es que Scott contaba con la ventaja de acometer una ruta que él mismo ya había ensayado y cartografiado en años anteriores. Amundsen, por el contrario, acometió su ruta por una vía directa que iría explorando a medida de su avance. Una vez establecidos y señalizados por ambos los necesarios puestos de aprovisionamiento en distintas etapas del camino a seguir, con 15 días de diferencia, una y otra expedición se pusieron en marcha hacia la meta. Y aquí que esos 15 días de diferencia resultaron al fin decisivos. Amundsen, que salió el primero, logró avanzar sus etapas en relativa concurrencia con la planificación que había hecho. La climatología a lo largo de su ruta se produjo además con moderada benignidad. Los perros cumplían con su función a pleno rendimiento y cuando alcanzaron la gran meseta, los 5 expedicionarios llamados a acometer el tramo final estaban en razonables condiciones para soñar con un éxito posible. Por el contrario, la expedición de Scott resultó un fiasco desde el primer momento. La ventisca no dejó de reciar ni un solo día, con temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Sobrepasado el primer tercio del camino, aquellos tractores orugas se quedaron paralizados al congelárseles el aceite, y los poneys también fueron desfalleciendo y muriendo a medida del avance.
La situación de la expedición de Scott era precaria en extremo. En cualquier otra circunstancia, probablemente la constatación de todos estos fracasos e inconvenientes hubieran aconsejado abortar esa expedición y retornar al campamento base para prepararla con otros y mejores medios y apoyos. Pero Scott, a pesar de estas penalidades, estaba seguro de poder llegar al polo y de hacerlo antes de que lo hiciera Amundsen. Además, tenía que hacerlo porque la mirada de todos los ingleses estaba fija en su expedición. Y así fue como el drama fue progresando. Cuando alcanzaron la Gran Meseta el 22 de diciembre, ya no quedaba ningún pony, y los 5 expedicionarios que componían el grupo final, Scott, el Dr. Wilson, el marinero Edgar Evans, el capitán de caballería Titus Oates y el joven Browell, se vieron obligados a empujar ellos mismos de los trineos. En una marcha de penosidad sobrehumana, en medio de un silencio agotador, azotados por inclementes ventiscas, el 18 de enero alcanzaron al fin la meta. Pero allí les aguardaba la más terrible de las decepciones. Sobre un montículo de nieve, una barra de trineo sostenía a modo de mástil la bandera noruega. Al lado había una tienda vacía y en ella una carta. Estimado Capitán Scott, sin duda será usted el primer visitante que llegue aquí después de nosotros. Le ruego que informe al rey de Noruega de nuestro éxito. Hemos llegado al polo el 16 de diciembre de 1911. Scott releyó la carta con infinita amargura y advirtió en ella la magnitud de su desgracia. No solo habían llegado antes los noruegos, sino que lo habían hecho con un mes de antelación. Los 5 agotados expedicionarios británicos se vinieron literalmente abajo y empezaron a percibir la magnitud del drama que les aguardaba, pues disponían de muy escasas provisiones para el regreso y en ese estado de ánimo a ninguno se le escapaba que las posibilidades de regresar vivos eran tanto más escasas cuanto más dilataran ese regreso inmediato. Así que se sacaron una foto en el lugar donde habían clavado su Union Jack a unos metros de la bandera noruega y emprendieron el viaje de regreso. Las condiciones climatológicas seguían siendo infernales y las continuas ventiscas desdibujaban una y otra vez el camino y les desorientaban, haciéndoles perder horas preciosas. Avanzaban titubeantes, retrocedían, rectificaban la dirección y progresaban en su agotamiento. El primero en claudicar fue Edgar Evans, quien parecía haber perdido definitivamente el sentido de la orientación y toda voluntad de continuar la marcha. El 17 de febrero el grupo se detuvo para comer. Evans, como venía ocurriendo en las últimas horas, caminaba muy retrasado en pos de ellos. Cuando Scott desanduvo el camino para auxiliarlo, lo halló inmóvil en medio de la nieve, arrodillado, sin guantes y con la mirada extraviada. A las 12 de aquella noche falleció. La muerte de Evans vino a librar a la expedición sin duda de una gran rémora y a ofrecer una posibilidad de supervivencia a sus compañeros, ya que cada hora de demora comprometía gravemente las probabilidades de salvación. Prosiguieron entonces la marcha, pero al poco, Oates fue el segundo en manifestar un agotamiento extremo. Así llegaron al 9 de marzo. Los cálculos más optimistas les decían que los exploradores disponían de víveres para no más de 7 días. Según sus cálculos, el puesto de socorro, nominado Depósito 1, debía hallarse a unos 100 kilómetros. Ello significaba que tendrían que hacer una media de más de 10 kilómetros diarios si querían sobrevivir. Los ánimos estaban ya totalmente hundidos y Scott ordenó al Dr. Wilson, viendo que era imposible cumplir aquella previsión de etapas, que repartiera las píldoras de opio que llevaba en el botiquín. Allí debería acabar la aventura, y ese era un modo de encarar del mejor modo posible la muerte. En estas estaban en la tienda cuando Oates se irguió en un supremo esfuerzo y sin decir una palabra, ni los otros sin pedírselo, salió al exterior y echó a caminar hacia la nada. Ya quedaban solo 3 y se pusieron a andar de nuevo con gran esfuerzo. El 21 de marzo se hallaban a 27 kilómetros del puesto Salvador,
pero ello representaba al menos y en sus condiciones 3 días de marcha, y solo les quedaban víveres y combustible para, estirándolo mucho, 2 días. En todo caso, según dejó escrito Scott, se disponían a hacer ese esfuerzo supremo, pero entonces sobrevino sobre ellos una ventisca de espectacular virulencia, y allí tuvieron que quedarse en la tienda, casi en silencio y totalmente agotados y sin fuerzas. En su diario, a duras penas, Scott escribió sus últimas páginas. Ahora es preciso abandonar toda esperanza. Esperaremos aquí nuestro final irremediable. Escribió también varias cartas, una de ellas dirigida a su mujer, encabezada primero con «a mi esposa», y rectificado y tachado después esa palabra para sustituirla por «a mi viuda». La mano que escribía esas palabras con harta dificultad acabó por crisparse, pero todavía encontró fuerzas para firmar el documento «Robert Scott» y para añadir una postdata: «Por el amor de Dios, ocúpense de los nuestros». Después soltó el lápiz. Era el 29 de marzo de 1912.